Buenos días, aquí Augusto Thompson, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 21 de marzo del 2024. Empiezo con dos noticias positivas. Una es que la artista peruana y ex ministra de Cultura, Susana Baca, ha salido de cuidados intensivos y pasado a cuidados intermedios, luego de estar cerca de un mes en una situación muy delicada de salud. Desde aquí hacemos votos para que Susana Baca pueda estar plenamente restablecida muy pronto, en compañía de su familia y seres queridos. Y la otra noticia positiva que leo esta mañana en Perú 21 es que la llegada de turistas extranjeros aumentó 69.7% en el primer bimestre del año. Todavía estamos debajo de lo que se registraba antes de la pandemia y por eso es fundamental que sigamos tomando acción para que esta cifra siga subiendo. Recordemos que son muchísimos los negocios y puestos de trabajo que dependen de la afluencia de turistas. Ok, vamos con las noticias del frente político. El gobierno promulgó la reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Parlamento peruano. Esta es una reforma que ha generado y sigue generando mucho debate. Algunos piensan que debe rechazarse porque las motivaciones con las cuales ha sido aprobada son subalternas, básicamente que los actuales congresistas quieren tener la posibilidad de reelegirse o de pasar a ser senadores. Otros consideran que el actual Congreso no está legitimado para aprobar una reforma que, por su propia naturaleza, cambia tantos artículos de la Constitución, porque es como si este Congreso estuviera, entre comillas, aprobando una Constitución nueva. Otros señalan que esta reforma debió haber requerido un referéndum ratificatorio porque hace 6 años fue rechazada por un referéndum, el que impulsó el ex presidente Martín Vizcarra, y en el que él mismo llamó a votar por el no en la pregunta sobre retorno a la bicameralidad, porque no le gustaron los cambios que hizo el Congreso de ese momento al proyecto que él había presentado. Otros hacen cuestionamientos más de técnica legislativa a aspectos que les parecen problemáticos de esta reforma. Por ejemplo, eliminar el voto de confianza a todo nuevo gabinete, porque esto supuestamente desequilibra el balance de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, o que el Senado, por la forma como va a ser elegido, podría terminar sobre representando a Lima, que con estos cambios está siendo más difícil modificar la Constitución a futuro, que el Senado va a seguir eligiendo altos funcionarios con criterios políticos, pudiendo verse regulado este tema de otra forma para que esos nombramientos se den en formatos más tipo concurso público, o que no hay estricta simetría entre los poderes de ambas cámaras, porque el Senado puede enmendar cosas que apruebe la Cámara de Diputados, pero esta no puede enmendar cosas que haga el Senado. Todos estos temas son válidos de discutir. La bicameralidad indudablemente es una reforma que cambia estructuralmente el sistema político en el país, que es justamente lo que algunos rechazan y otros más bien celebran. Como ustedes saben, yo tengo una posición fuertemente favorable a la bicameralidad como principio de diseño de nuestro sistema político. Como cualquier reforma, esta, tal cual ha sido planteada, tiene varias cosas que yo hubiese regulado de otra manera. Y es una reforma que afecta el diseño del sistema, pero no garantiza que las personas que sean elegidas según ese nuevo diseño sean mejores que las actuales. Yo diría que no garantiza, pero sí genera un cambio significativo para que entre gente competente y proba a la política. Porque, digamos, para que eso ocurra, se tiene que poder ofrecer oportunidades de línea de carrera en la política. Y tanto la bicameralidad como la reelección parlamentaria son principios de diseño que favorecen tal cosa. Pero sí es importante entender que para que podamos tener mejores personas en la política, hay otros cambios que es fundamental hacer. A mi criterio, hay que aprobar otra reforma relacionada a los impedimentos para postular de personas que han sido sentenciadas por delitos dolosos, incluso si hubieran cumplido sus penas, y hay que volver a un esquema de elecciones primarias que permita medir cuán representativos son los partidos y que depure antes de la elección general a aquellos que no lo son. Es decir, se necesitan otras cosas más adicionales a la reforma sobre bicameralidad para generar cambios significativos en la calidad de la oferta política. Pero la bicameralidad es, desde mi óptica, una pieza fundamental e ineludible en ese camino. No puede no estar en nuestra discusión sobre cómo mejorar el sistema político. De todos los argumentos en contra que les mencioné al inicio, yo sigo pensando que es una mejora frente al status quo, aunque ciertamente creo que
Algunos de esos argumentos, sobre todo los relacionados a técnica legislativa, deben discutirse, particularmente el que tiene que ver con la posible asimetría entre las cámaras. Pero ciertamente no creo que el mejor resultado ahora sea deshacer esta reforma sobre bicameralidad para retroceder nuevamente a foja cero y regresar a o mantener este unicameralismo que, en mi opinión, tanto daño le ha hecho a nuestro sistema político. Salvo, por supuesto, mejor parecer de cualquiera de ustedes, porque estos temas son por definición debatibles y es perfectamente razonable que podamos tener opiniones discrepantes. Pero este para mí es un caso atípico de un Congreso que generalmente actúa por las razones equivocadas, inclusive en este caso, pero que ha tomado una acción en un tema que sí es relevante y, en mi opinión, en el sentido correcto. Uno puede tener enormes resquemores, yo los tengo, sobre si esta reforma es un triunfo que deba poder adjudicársele a este Congreso, pero negárselo podría sacar la bicameralidad de la discusión sobre reformas quién sabe por cuánto tiempo, que fue justamente el efecto de lo que hizo Vizcarra en su momento con el referéndum. Aquí naturalmente hay un trade-off, como se dice en inglés, una situación donde las opciones no son ideales y ambas tienen costos. Ya le toca a cada uno asumir cuál de ellas en el balance le parece la mejor opción para el país. Ok, paso a otras noticias. En el Congreso se está discutiendo la posibilidad de presentar una moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra la presidenta Dina Boluarte por el tema de su ya famoso reloj Rolex y la ausencia de una explicación convincente sobre cómo lo consiguió. Quienes están moviendo esta moción esta moción de vacancia son los miembros de la bancada de Perú Libre. Es un poco extraño esto porque en una entrevista que le hicieron a Valdemar Cerrón, estando él fuera de Lima, cuando le preguntaron por el tema del reloj, Valdemar dijo que era una, entre comillas, cortina de humo y que a los ciudadanos les interesa otro tipo de temas. Parece que no hubiera estado en coordinaciones con su bancada, que sí parece creer que el asunto del reloj es suficientemente grave como para meritar una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Lo es, he estado teniendo conversaciones interesantes con algunos de ustedes que piensan que no y que el tema en efecto está siendo sobredimensionado por la prensa. Les comento un poco al respecto desde mi óptica personal. Yo creo que este asunto no justifica hoy por hoy una moción de vacancia presidencial. Proponerla es, a mi juicio, prematuro y tampoco creo que tenga o vaya a tener los votos necesarios para ser aprobadas si consideramos que, digamos, se mantiene el status quo y las posiciones en las que están las actuales bancadas. Si se precipita esto, va a ser pues otro intento infructuoso de sacar a un presidente del cargo. Ahora bien, pensemos un ratito más allá del caso de Dina Boluarte y su reloj y hagamos una reflexión que sea aplicable a los políticos en general. Las posiciones de poder generan oportunidades para que quienes las ejercen se aprovechen indebidamente de sus cargos y cometan, por ejemplo, actos de corrupción. Ya decía Lord Acton que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y en el Perú tenemos un largo historial que lo evidencia. Entonces, nuestro sistema tiene que tener un marco legal que controle el uso del poder y que establezca ciertas obligaciones consustanciales a su ejercicio, como la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está pasando con nuestro sistema político de un tiempo a esta parte? Por un lado, tenemos una apatía generalizada en la ciudadanía hacia la política. Mucha gente no quiere saber nada de ella. Eso hace que se pierda un poco el sentido de indignación con cada nuevo caso que se presenta de presunta corrupción. Ya lo asumimos pues como un hecho de la realidad. Esto pasó mucho con el gobierno de Pedro Castillo y está pasando también con el de Dina Boluarte. Aparecen señales de alarma claras de posibles casos de corrupción, pero mucha gente prefiere mirar para el otro lado o no le da importancia, o asume que es parte de una estrategia de los enemigos de tal o cual político para tirárselo abajo. Y podría serlo, pero hay que pensar aquí que hay ciertas cosas que pueden pasar en política que deben activar consecuencias inmediatas, estemos o no de acuerdo con la persona a la que involucra. Si a un político en una posición de mucho poder como la presidencia le encuentran un reloj de lujo de más de $10.000, o mejor dicho, una colección de relojes de lujo, y esa persona no los ha consignado en su declaración pública de bienes y rentas, pues eso debe activar automáticamente que algunas instancias del Estado pidan explicaciones. El Congreso, el Ministerio Público, la Contraloría y por supuesto también la prensa.
esa reacción debe ser, como les digo, casi automática y la persona involucrada debe sentirse obligada a dar explicaciones y saber que si no lo hace va a sufrir pues una consecuencia política o legal muy grave. Fíjense lo que está pasando más bien en el país. Pasan cosas como esta y los políticos involucrados salen con la excusa de que es, entre comillas, un tema personal y asumen que no tienen que dar explicación alguna. Como les digo, olvidémonos un segundo de que Dina Boluarte es la implicada en este caso. Veamos esto como una manifestación, un síntoma de que el sistema no está siendo efectivo, obligando a las autoridades a dar explicaciones, a rendir cuentas, por este tipo de señales que generan mucha sospecha. Les está permitiendo temporalmente, aunque sea, salirse con la suya. Y no puede permitirse que eso se convierta en la regla general, que desarrollemos como ciudadanía tanto cinismo hacia los políticos que ya ni siquiera nos sintamos empoderados para exigirles explicaciones. Hacia eso estamos yendo. El sistema está perdiendo la capacidad de responder ante sospechas graves de comportamientos ilícitos y las está dejando pasar como si no tuviera relevancia. Ese es un escenario que le conviene, ¿saben a quiénes? Pues a los corruptos. No a los corruptos de un lado o a los del otro, sino a los corruptos en general, si es que se vuelve la regla del sistema el que no sea necesario dar explicaciones por este tipo de cosas. Y lo otro que estamos viendo es un espectáculo bien penoso de defensa de lo indefendible por razones políticas. La ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar, ha tratado de minimizar, por ejemplo, el incidente del reloj, diciendo que ella compró un Rolex Bamba en China. Ella, que ha sido presidenta de Indecopi, no ha caído en cuenta que con su defensa de Boluarte está literalmente reconociendo que consume productos falsificados y que no le importan los derechos de propiedad intelectual, quien ha sido cabeza de la autoridad encargada de velar justamente por los derechos de propiedad intelectual, diciendo pues que está bien comprar piratas solo porque es funcional a la defensa de quien ahora es su jefa. Pues esto es realmente inaudito. Y claro, lo otro que aparece, porque ya estamos habituados a ver la política desde el prisma de las teorías conspirativas, son las versiones de que todo este destape de los relojes de Dina Boluarte es en realidad una maniobra de, por ejemplo, Alberto Otárola, a manera de represalia por haberlo sacado del premierato. Aunque Pérez de Cuéllar no menciona expresamente a Otárola, este se ha dado por aludido y ha declarado, abro comillas, niego tajantemente estar detrás del tema de los Rolex, tal como se ha pretendido deslizar hoy en la entrevista a Jania Pérez de Cuéllar en Exitosa, cierro comillas. Otro que ha salido a dar sus descargos, porque algunas versiones periodísticas lo han empezado a sindicar como la persona que le podría haber dado el reloj famoso a Dina Boluarte, es el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Ha dicho al respecto este último, abro comillas, voy a ser enfático, esto es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta de la República, yo no tengo que ver absolutamente en este tema, cierro comillas. En fin, ya muchos de ustedes deben estar pensando, ya acaben con este rollo del Rolex y pasemos a otros temas más importantes. Yo no podría estar más de acuerdo, pero ¿saben cómo se le pone punto final a este tema? Pues saliendo Dina Boluarte a explicar cómo así llegó este reloj a su poder, si se lo compró y con qué dinero, o si se lo regalaron y quién fue quien se lo dio. Es tan sencillo como eso, pero si la presidenta se sigue resistiendo a dar explicaciones, naturalmente mucha gente va a pensar que la razón por la cual no da esas explicaciones es porque hay algo turbio en el trasfondo. Y siendo eso así, se justifica pues de todos modos que la Fiscalía empiece a indagar al respecto. Ok, voy a cerrar el podcast de hoy con un comentario más a título personal sobre algo que está moviéndose en el Congreso para que vean que así como puedo estar de acuerdo con algunas cosas, las menos, como la bicameralidad que se aprueba en el Congreso, con otras estoy y he estado rotundamente en contra. Ya ustedes me han escuchado sentar posición, por ejemplo, sobre el tema de la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero hoy me voy a pronunciar sobre un incidente en torno al abogado constitucionalista Diego Pomareda, que hoy ejerce como asesor parlamentario en el despacho de la congresista Flor Pablo, a quien hoy la Oficialía Mayor del Congreso le ha iniciado pues, un proceso disciplinario por un par de tweets que puso en su cuenta de X, uno precisamente sobre el proceso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y otro más genérico en contra de que el Congreso tome, entre comillas, decisiones temerarias,
que vulneren el Estado de Derecho, porque ahí lo que corresponde, según Pomareda, es defender la democracia, ya sea que la amenaza venga de la izquierda o de la derecha. Antes, en ese mismo tuit, se había referido a Pedro Castillo como golpista. Aparentemente el oficial mayor considera que estos tweets de Pomareda, entre comillas, afectan la dignidad del Congreso, aun cuando reflejen pues las posiciones de la congresista Flor Pablo sobre estos mismos temas, como ella misma ha reconocido en una carta oficial, al oficial mayor, quejándose de este procedimiento que se ha abierto contra su asesor, a quien aparentemente se busca despedir. Esto, hay que decir, es una locura. Yo conozco personalmente a Diego Pomareda porque ha participado en uno de los programas de formación política de Recambio, entidad de la que soy cofundador, como ustedes saben, y es un profesional capaz y una persona que, desde mi óptica personal, quiere hacer política con genuina vocación de servicio, o sea que uno esté más cercano o más lejano de sus posiciones políticas. Pero fíjense aquí lo que se está queriendo hacer en su caso. En el Congreso ha habido un voto sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia y el despacho parlamentario donde él labora, el de Flor Pablo, ha estado en el sector minoritario que votó en contra de la destitución de los miembros de la Junta por considerar que esto violaba el debido proceso de los sancionados, la autonomía institucional de la Junta, etc. A Flor Pablo no se le puede sancionar por sus votos porque los congresistas no tienen mandato imperativo, es decir, nadie les puede decir cómo tienen que votar. Pero la administración del Congreso está buscando disciplinar más bien al asesor de Flor Pablo o eventualmente despedirlo porque él ha expresado públicamente las mismas posiciones que tiene Flor Pablo sobre estos temas. Y no lo ha hecho de manera denigrante, ni mucho menos, sino en términos bastante apropiados para alguien que es además profesor universitario de Derecho Constitucional. Esto es una arbitrariedad por donde se le mire, y una que además es particularmente grave porque muestra que el Congreso está dispuesto a sancionar a quienes trabajen en sectores minoritarios, simplemente en razón de sus opiniones o porque tengan el, entre comillas, atrevimiento de argumentar en contra de aquello que apruebe una mayoría. Esta acción disciplinaria de la Oficialía Mayor es, a mi juicio, completamente ilegal y tiene que ser inmediatamente archivada. Estas arbitrariedades antidemocráticas tienen que acabar. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.